Ahora, otro punto es que cuando nosotros vayamos a liquidar, vamos a encontrar planes de negocio de diferentes categorías, categoría A, categoría B, categoría C, ¿no? Cada uno con algunas características que debemos conocer, que son sobre todo los montos, como nosotros nos interesa liquidar y hacer la comparación de lo que estamos encontrando con lo que fue aprobado. Entonces, van a haber montos referenciales que no deben pasar en la liquidación, ¿no? Por ejemplo, si es un plan de negocio de categoría A, una ejecución no debería ser superior en recursos, estoy hablando de recursos, a 160.000 soles. En la categoría B, no debería ser superior a 350.000 soles. Y en la categoría C, no debería ser superior a 1.000.000 de soles, ¿no? En cofinanciamiento. O sea, en el tema de liquidación, para resaltar, nos enfocamos en los recursos públicos. O sea, ahí va a ir nuestra mirada, en liquidar, consolidar cómo se gastaron los recursos públicos. Ahí nos enfocamos, pero complementamos con lo que la organización aporta. Porque recordemos que las iniciativas Procompite es el aporte de la organización y el cofinanciamiento de la entidad. Como la liquidación es de los recursos públicos, nuestro enfoque principal va a ser en estos recursos públicos, ¿no? Entonces, lo cofinanciado por la entidad. Pero sí es importante complementar y detallar también lo que aporta la organización, ¿no? Pero en líneas generales, nuestro foco de atención va a ser siempre los recursos públicos. Por eso es importante saber, ¿no? Las categorías. Y también tener claro que los gastos de gestión son de los gastos de gestión donde salen los recursos para cubrir los honorarios de los liquidadores. Eso tengan ahí en cuenta, es recomendable, aunque es posible que en la práctica les paguen por metas presupuestales de planes de negocio. Hay muchos casos todavía que lo están haciendo. Pero lo recomendable, como les digo, es que los recursos del pago de los honorarios de los liquidadores salga de los gastos de gestión. En ambos casos, en el reglamento anterior y en el nuevo reglamento. El reglamento anterior, para que homogenicemos todos, el reglamento anterior es el Decreto Supremo 103, el que se publicó en el 2012 y que aún está vigente para todos los Procompites que ahora ya están liquidándose, que fueron aprobados con esa norma, la del 2012. Y el nuevo reglamento va a ser, o es el Decreto Supremo que aprueba el reglamento en el 2021, es el Decreto Supremo 01-2021. Entonces, para efectos del desarrollo de nuestra sesión, vamos a decir el antiguo reglamento y el nuevo reglamento. Entonces ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. El nuevo al del 2021 y el antiguo al del 2002. Y para ambos casos, para ambos reglamentos, los recursos para el pago de honorarios del liquidador debería salir de gastos de gestión, ¿no? Es importante tener cuenta. Entonces, ¿por qué? Algunos me dicen, ¿por qué haces esta precisión del antiguo, del nuevo? Porque la norma, el decreto supremo, las normas señalan y ahí dicen, ¿no? Que los procesos concursables Procompite de los gobiernos regionales o locales que se encuentren en autorización, implementación o ejecución en el 2021 se rigen por el decreto 103 hasta su culminación. O sea, hasta que culmine, si fue aprobado con esta norma, hasta que culminen y que culmina con la liquidación y cierre, entonces hasta que culmine se va a aplicar esa norma, el antiguo reglamento. Por eso es que debemos tener claro eso, ¿no? Eso lo dice el Decreto Supremo 01 y también el Decreto Supremo 020. Ahí estoy dejando los links, aquí como ven, para que puedan ubicar las normas que les hago referencia. Y aquí están el link para que ustedes puedan hacer la descarga, ¿no? Entonces hay como un punto de quiebre en todo el proceso, ¿no? Si es que los planes de negocio que vas a liquidar se ejecutaron en el marco del reglamento, del anterior reglamento, del antiguo reglamento,
Entonces eso significa que fue antes de la entrada en vigencia del nuevo reglamento, es decir, antes de abril del 2021. Entonces, antes me voy a regir por el reglamento aprobado con decreto supremo, su guía operativa, sus formatos, sus pautas metodológicas y para la liquidación, los formatos 18, 19 y 20, ¿no? Entonces, si es después, porque ya hay varios que se están liquidando, ya han iniciado la liquidación de varios, entonces yo voy a utilizar el reglamento aprobado por decreto supremo 01, una directiva general que acompaña a este reglamento, los formatos de la directiva que son 27, y para el caso de la liquidación, los formatos serían del 23 al 27, ¿no? Entonces son todos estos formatos. Y aquí surge una pregunta. Dentro del proceso de liquidación, ¿hay diferencias entre uno y otro? Del proceso de liquidación a como tal, ¿cómo se liquida, no? ¿Qué se debe hacer para liquidar? No hay modificación entre uno y otro, incluso es similar a liquidar un proyecto de inversión, ¿no? Solo la diferencia es que los planes de negocio son pequeñitos, son chiquitos, ¿no? No es como liquidar un proyecto de inversión de 3 millones, de 5 millones, de 7 millones que se ejecutan a veces en 3 años, que tienen múltiples compras, que tienen muchas específicas de gastos, más complicado. En el caso de Procompite son planes de negocios de 160.000 soles, de 500.000 en los más de montos más altos, ¿no? Entonces es como más sencillo, porque a veces incluso solo tienen uno o dos bienes que se adquieren, ¿no? A veces solo es un tractor, o a veces solo son máquinas, o a veces solo son ganado, o es ganado, ¿no? O a veces solo kit de riego tecnificado. Y a veces son poquitos ítems, entonces hace más fácil la liquidación. Pero en proceso de liquidación como tal, hablando solo de liquidación, en ambos normas, incluso haciendo un comparativo con la liquidación de proyectos de inversión, es similar. Ahora, ya viendo el bosque y no el árbol, o sea, no solo enfocándonos en la liquidación, ya cuando hablamos del proceso de la ejecución, en el tema del anterior reglamento, nos señala, primero transfiere los bienes de manera definitiva a través de un acuerdo de consejo, y luego recién liquidas, nos dice. Y con el nuevo reglamento nos dice, primero liquida y después transfieres. Pero en ambos casos, como les digo, la liquidación es similar. Aquí ya tengo unos ejemplos de algunos referencias que ustedes es necesario que sepan de dónde, cómo voy a saber, ¿no? Algunos se preguntan cuando es la primera vez que liquidamos, sobre todo, nos preguntamos, y ahora, ¿cómo voy a saber con qué norma o qué proceso voy a seguir, ¿no? Primero voy a transferir o primero voy a liquidar y luego transferir. ¿Cómo sé? Entonces ya hemos dicho, con el antiguo reglamento vamos a fijarnos en las referencias normativas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la entidad esta es de un proceso de autorización. Aquí la OPMI autoriza y aquí hace referencia a la ley 29337 y va a hacer referencia al decreto supremo 103. Debajo de la firma estoy señalando, no sé si pueden ver, pero va a hacer referencia, su base normativa va a ser el decreto supremo 103-2002. Entonces ya nada más que vea esto, ya digo, no. Entonces, Procompite, este plan de negocio de este Procompite o estos planes de negocio los voy a liquidar conforme señala el decreto supremo 103. Y así van a ustedes verificar. Y también otro punto que les va a ayudar a ustedes es entrar a las convocatorias publicadas de todos los concursos a nivel nacional. Por ejemplo, si me contrata Ancash, voy a entrar a Ancash, al gobierno regional de Ancash, y verificar, a ver cómo fue su cronograma. Y el cronograma es claro en el proceso, ¿no? Hay ciertas características que nos dice, ya eso con la práctica van a ir mejorando, y así al ojo nada más decir, este es del anterior reglamento, este es del nuevo. Pero ya, por ejemplo, en el cronograma, por la estructura que tiene, ya decimos, este es del antiguo reglamento. Entonces voy a liquidar con el antiguo reglamento. Y con el nuevo también hace referencia, por ejemplo acá, ¿no? Al informe de autorización,
al Decreto Supremo 01/2021. Entonces yo voy, esto lo liquido con el nuevo reglamento. Y como ven, el cronograma también es diferente, ¿no? Hay, en la presentación de planes de negocio hay admisibilidad, hay elegibilidad cualitativa, elegibilidad técnica, que no hay aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí no hay admisibilidad. Aquí hay visitas in situ y aquí en el nuevo reglamento lo que hay una elegibilidad cualitativa. En la cualitativa, como es de cualidades, de características, para ver las cualidades y las características tengo que ir a campo. Y ahí es cuando se hace la verificación. Entonces, ya conforme vayan posicionándose y en el primer plan de negocio que vayan a liquidar por ahí, ¿no? Que les va a generar mayor esfuerzo en concentrarse en elaborar el informe. Pero ya en el segundo, el tercero, hacer los procesos se les va a hacer más sencillo. No hay que tener miedo a la liquidación. Muchos consideran que es un proceso complicado, pero en realidad cuando ustedes lo hagan se van a dar cuenta que no. Es un proceso bastante sencillo y metódico, ¿no? Es metódico sobre todo. Entonces, ya eso como referencia. Ahora, hay ciertas normas para el proceso de liquidación. Si bien es cierto, tenemos las normas que nos hacen referencia, los formatos, la guía operativa, la directiva, pero en el tema de liquidación es más grande que solo enfocado en el tema de Procompite, ¿no? O sea, el tema de liquidaciones es para todas las inversiones del sector público, ¿no? Y hay normas muchísimo de mayor rango y de alcance también, porque no solo se enfoca en los planes de negocio Procompite, sino de mayor alcance, incluso de proyectos de infraestructura que hacen referencia al tema de liquidación, ¿no? Por ejemplo, hay una norma que habla de la resolución de la Contraloría que señala, ¿no? Que, por ejemplo, las entidades deben mostrar el costo total de la obra a ejecutarse. O sea, hay que demostrar el costo total, ¿no? Y debe resultar igual o menor al presupuesto base. O sea, al presupuesto inicial, una liquidación, haciendo la comparación, debe ser igual o menor, ¿no? Por eso es que hay que tener en cuenta, dependiendo de qué categoría sea, ¿no? Siempre se debe tratar de que sea igual o menor. Por eso, por ejemplo, Cristel nos decía, ya hemos ejecutado el 100% del presupuesto. ¿Puedo liquidar? Sí, ya puedes liquidar, porque lo que debes demostrar en la liquidación es que lo ejecutado fue igual o menor al presupuesto programado, ¿no? Otro punto en el tema de la liquidación es que concluida la obra o concluida la intervención, concluido el proyecto, concluido el plan de negocio, la entidad debe designar un equipo, ¿no? Para que se haga la recepción, la entrega de estos bienes o de esta obra, ¿no? A las diferentes organizaciones. O sea, una vez que se culmina la ejecución, uno debe hacer una entrega oficial de todos los bienes o la obra, ¿no? que se haya adquirido, se haya construido. Y que posterior a la liquidación se procederá, señala también, posterior a la liquidación se procede a la entrega de la obra, ¿no? A la entidad respectiva. Por ejemplo, cuando hacen obras, hacen colegios, ¿a quién le entregan? A las direcciones de educación, la obra, el colegio le entrega. En el tema de Procompite, si hacemos una comparación, se construye una obra, un centro de acopio, por ejemplo, y por eso es que el nuevo reglamento, alineándose a las normas, dice primero liquida y luego transfieres, ¿no? Porque ya las normas más amplias en materia de liquidación señalan que posterior a la liquidación se entrega la obra a las entidades. Igual en Procompite, ¿no? Primero compras, entregas de manera temporal, es como actas de entrega temporal, luego verificas que esté haciendo un buen uso de los bienes y luego ya liquidas y luego transfieres definitivamente, ¿no? Ya con eso cumples con el proceso. Entonces hay varias normas que señalan y hacen referencia a los procesos de liquidación, pero hay una que señala además que los gobiernos, las unidades ejecutoras, lo dice así, las unidades ejecutoras deben
elaborar sus directivas a nivel de los gobiernos regionales o locales, ¿no? Entonces, seguramente ustedes que trabajan en gobiernos regionales y locales saben que hay directiva para todo, ¿no? Directiva para la formulación de planes de proyectos, directivas para la evaluación de proyectos, directiva para la ejecución de proyectos, directiva para la liquidación de proyectos, ¿no? Entonces, los gobiernos descentralizados tienen también sus propias directivas, pero que en general el proceso siempre es similar entre una entidad u otra. Por eso es que cuando muchos de nosotros hemos cambiado, no sé, hemos trabajado en una distrital, nos hemos ido a una provincial, o de una provincial nos hemos ido a otra provincial, o de un gobierno regional a otro gobierno regional, o viceversa, qué sé yo. Hemos trabajado en diferentes entidades. Cuando ya hemos adquirido la experiencia en ejecución, pues este proceso es similar para todos, ¿no? A pesar de que cada entidad tenga su propia directiva, en líneas generales siempre es el proceso, ¿no? Pero siempre la propia Contraloría y las normas señalan que sí, cada entidad debe tener sus propias directivas, pero eso para nada significa que sean completamente diferentes entre entidades, no siempre se mantienen en naturaleza. Por eso es que el proceso de liquidación conserva su naturaleza, su estructura y su consolidación de información, y es como horizontal para todas las intervenciones del sector público, ¿no? Que tengan que ver con ejecución presupuestal, más allá de que cada uno tenga su directiva. Joseph nos consulta el tiempo de vigencia de los estudios de priorización. En general dice una programación multianual de hasta tres años, ¿no? Es lo que te dice la norma. Ahora, pues si entras al cuarto año, como digo, no es que tengas que hacer otra vez un informe, simplemente lo actualizas y con eso ya puedes gestionar la autorización. Ahora, en el estudio de priorización también, porque el estudio es del decreto supremo anterior, como les digo, puede ser multianual también, y está sujeto a una actualización. No es que cada año ahora, no es que cada año estés obligado a hacer como antes. Ahora, si tienes un estudio de priorización del 2021 y no hiciste Procompite en el 2022, y quieres hacer este año en el 23, tú puedes utilizar como referencia el estudio del 2021 y reestructurarlo a nivel de un informe de priorización, ¿no? Entonces no hay ningún problema. No es que haya pasado un año y ya no tenga vigencia, no. Puede ser actualizado, y como ahora en el nuevo reglamento nos dice informe, nosotros este estudio, esta información, lo pasamos al formato del informe, y este informe nos va a servir para 3 años, 4 años. Ahora, Giovanni nos pregunta, ante acá, ¿no? Paola dice, un socio ganó Procompite en el año 2022. ¿En el presente año tendría alguna limitante para participar en otros fondos concursables, en otros fondos como Turismo Emprende? De hecho, en varios programas, instrumentos, estrategias, intervenciones que hay en el Estado, solicitan que se presenten una DJ que señale que no están recibiendo un cofinanciamiento para una iniciativa similar, ¿no? Entonces, es posible que Turismo Emprende también tenga esta declaración jurada, y que este socio no pueda participar, ¿no? Haciendo honor a la hora, porque ya ganó uno, y tendría que pasar al menos que se finalice la ejecución del plan de negocio para poder presentarse a otro. Pero esto va a depender de los requisitos que tenga. En este caso, no si te quieres presentar a Turismo Emprende, porque cada uno tiene los formatos, pero en la mayoría hay ciertas declaraciones juradas y requisitos que uno debe presentar, que no está recibiendo un cofinanciamiento de parte, con cargo a los recursos públicos, ¿no? Que esté en ejecución. Pero una vez que termine la ejecución ya podría presentar.
Wilson nos dice, para la ejecución de obras como centros de acopio es requisito que el predio tenga título de propiedad a nombre de la AEO o puede ser un documento privado de compra. No es requisito que el predio tenga título de propiedad, o sea, sería recomendable que tenga un título de propiedad a nombre de la AEO, pero muchas veces por ejemplo, ¿no? Varios socios que están en una zona, el socio tiene un terreno ubicado en una zona estratégica donde le iría muy bien el centro de acopio y el socio puede dar una cesión en uso a la organización, ¿no? Para la construcción de este centro de acopio o puede donar el terreno a la organización. Y muy bien esta organización puede hacer la construcción en este predio, ¿no? Siempre que se acredite que haya un documento, sea de cesión en uso, compra, venta, documento privado o lo que fuera que respalde que la organización, que este terreno va a pertenecer a la organización por un periodo superior al horizonte del plan de negocio, no habría ningún inconveniente, ¿no? O al periodo de vida útil de la construcción. Eso va a depender de la evaluación del plan de negocio, ya es otro tema. Pero para fines de la liquidación, por ejemplo, sí se verifica que la obra tenga las características técnicas de lo aprobado y que en cuanto a requisitos para la construcción del terreno, este plan de negocio haya tenido algún documento que acredite que el bien está en cesión en uso o pertenece a la organización, ¿no? Entonces siempre debe haber un documento que respalde y eso es lo que como liquidadores debemos verificar. John Pimentel nos pregunta, referente al seguimiento del plan de negocio en la operación, ¿después de qué tiempo se debe hacer para posteriormente liquidar? No hay un tiempo así que te digan, mira, liquida con 30 días, con 12 meses, con 9 meses. El requisito establecido es que no sea mayor a 12 meses. ¿Por qué? Porque la ejecución, ya, vamos a hablar de la fase de ejecución. La fase, vamos a ir más arriba. Vamos a hablar, Procompite tiene 3 fases. Fase de autorización, fase de implementación donde se hace el concurso, fase de ejecución. Ahora vamos a enfocarnos en la tercera, la fase de ejecución. La fase de ejecución consta de 2 periodos. Consta del periodo de ejecución del plan de negocio y el periodo de operación del plan de negocio. Estos 2 periodos no deberían ser superiores a los 2 años, porque toda la fase de ejecución debe durar como máximo 2 años. Ahora, en el periodo de ejecución del plan de negocio, se debe comprar los bienes y entregar los bienes a la organización. Y en el periodo de operación del plan de negocio, consiste básicamente en que la organización recibió todos los bienes y empieza a operar el negocio, a funcionar el negocio, ¿no? Entonces, si fueron, no sé, máquinas ordeñadoras que se adquirieron en el periodo de ejecución y las organizaciones o la organización recibió estas ordeñadoras, el periodo de operaciones desde que recibe los bienes e inicia a usar los bienes para ordeñar, ¿no? Y ya luego va a haber no sé, que mejor calidad de la leche o mejores condiciones sanitarias para el producto, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí se va a determinar un tiempo para supervisar la operación del plan de negocio. Ahora, va a depender de qué tipo de plan de negocio, ¿no? No es lo mismo supervisar la operación de un plan de negocio, por ejemplo, de panadería, que ustedes saben que todos los días se produce y el ciclo de producción es rápido y en 2 meses yo puedo decir, ok, están operando excelente y liquido, porque ya cumplí con mi supervisión a la operación, liquido. Que no sería lo mismo que supervisar la operación de un plan de negocio que tenga que ver con la producción de palta, ¿no? Que haya sido adquisición de plantones y que el plan de negocio sea mejoramiento de la producción de palta, ¿no? Entonces yo no podría hacer una operación en 2, 3 meses, quizás deba esperar el plazo máximo, que es 1 año, ¿no?
Ahora, por eso no es que haya un tiempo para hacer la liquidación, va a depender de qué tipo de plan de negocio sea y si en este periodo se cumple el objetivo de la supervisión a la operación del plan de negocio. ¿Y cuál es el objetivo de hacer una supervisión a la operación del plan de negocio? El primero es determinar que las organizaciones estén haciendo un buen uso de los bienes que le fueron entregados, ¿no? O sea, el gobierno regional o local compró y le entregó bienes a la organización. En la operación, la entidad debe verificar que estas organizaciones estén haciendo buen uso de las máquinas. Ese es el más importante. Debajo de ese está que se verifique que se estén cumpliendo los objetivos del plan de negocio. Y este es como un poco más amplio y confuso, dependiendo de qué objetivos se hayan puesto en los planes de negocio, ¿no? En el caso de liquidación, muchas veces en los planes de negocio que he liquidado he visto objetivos como mejorar la calidad genética del ganado. Y eso se verá no sé, en 4, 5, 10 años, ¿no? ¿Cómo es que vamos a medir eso? Entonces también hay que, a la hora de formular precisos de acuerdo a los periodos establecidos en la norma, ¿no? Lo que se pueda verificar en un plazo máximo de 12 años, de 12 meses, y que los objetivos que nos vayamos a trazar, porque de eso depende algunos aspectos para la transferencia definitiva y evaluación de desempeño que hacen a las organizaciones. Entonces ahí yo tengo que andar con una visión a la hora de formular de qué es lo que me conviene que me evalúen, ¿no? ¿Qué logros quiero demostrar? ¿Qué objetivos quiero alcanzar en este plazo determinado? No objetivos que lo voy a lograr en 10 años, en 5 años. Tienen que ser objetivos un poco alcanzables en este plazo, ¿no? Para que no tenga problemas. Por eso es que yo, Mer, no te puedo decir el tiempo que debe pasar en la operación para hacer posteriormente la liquidación, porque depende del tipo de plan de negocio, depende del ciclo de producción de este tipo de plan de negocio. No es lo mismo la culminación de la supervisión a la operación en planes de negocio de confección textil, de panadería, de carpintería, de artesanía, de servicios, porque ahí es súper rápido, a la supervisión a la operación en planes de negocio del sector agrícola, del sector pecuario, y ni qué decir del sector forestal, ¿no? Porque en el sector forestal todavía el ciclo es mucho más amplio, ¿no? Por eso es que en el nuevo reglamento el horizonte de los planes de negocio pueden llegar hasta 10 años, porque se ha considerado que hay planes de negocio que necesitan un horizonte superior a 5, ¿no? Que antes, en el anterior reglamento, en el antiguo reglamento, solo nos estandarizaba para todos 5 años de horizonte. Pero ya el nuevo nos permite tener horizontes de 10 años y nos permite tener horizontes mínimos de 3 años, ¿no? Para ciclos de producción y planes de negocio un poco, o planes de negocio de ciclos de producción más cortos. De nada, Jomer. Entonces, ahí tenemos mucha normativa para que nos den rango más amplio para el tema de la liquidación. Recordemos que también cada entidad debe hacer su propia directiva de liquidación. Entonces, cuando nosotros nos contraten para liquidar, nos vamos a regir por la guía operativa, sus formatos del antiguo reglamento, la directiva y los formatos del nuevo reglamento de Procompite. Y también es importante, me contrata la municipalidad, ay no sé, se me ocurre de Fiscarral, municipalidad distrital. Y entonces yo tengo que ver la directiva de esa municipalidad. O me contrata la convención, o me contrata Charati, o me contrata, no sé, Jorge Basadre, me contrata Wari. Entonces yo tengo que ver qué directiva de liquidación también tiene esta entidad. Entonces yo alinearme y complementar también con ambos, ¿no? Pero en sí, como les digo, el proceso es similar, pero siempre es, ¿no? Teniendo en cuenta qué
qué denominaciones tienen las unidades orgánicas, porque a veces no hay gerencia de desarrollo económico, hay gerencia de producción, no hay gerencia de presupuesto, es unidad de presupuesto. Entonces, todos estos temas de forma nos ayudan a precisar y tener claridad en las directivas que tenga la entidad, ¿no? Entonces, como nosotros vamos a hacer liquidación, pues buscamos las directivas de liquidación. Ahora, como ya habíamos dicho qué es la liquidación y luego de toda nuestra conversación que hemos tenido, ya la liquidación nos queda claro, ¿no? Que es un acto administrativo técnico, porque tengo que ver la calidad técnica con la que se ha ejecutado. Es un acto administrativo también financiero, realizado por quién, puede ser por un consultor, un operador privado, que esta persona esté formalmente designada para determinar de forma objetiva la calidad de la ejecución del plan de negocio. Y la calidad tiene que ver con temas técnicos, por eso hay liquidación técnica, y también con temas presupuestales, por eso se le llama liquidación financiera. Vamos a sacar cuentas ahí. ¿Cuánto te dieron? ¿Cuánto gastaste? ¿Para qué cosas gastaste? Y cómo lo gastaste, ¿no? ¿Qué debías comprar y si compraste? ¿Qué características técnicas pedía el plan de negocio, sea de compra de bienes o de infraestructura, y cómo finalmente se realizó la construcción o la compra de los bienes en la cantidad, en la calidad que se requiere, ¿no? Y esta liquidación, este proceso de liquidación, este acto administrativo, básicamente consiste en formular, elaborar un informe técnico y financiero bien detallado, bien ordenado, por eso les decía que es metódico, ¿no? Y que es en este informe que vamos a elaborar, que es un informe técnico y financiero, vamos a dar a conocer el costo final del plan de negocio y vamos a definir las características técnicas de la ejecución del plan de negocio. Ahora, para el tema de la liquidación financiera, yo diría en resumen que es solicitar los documentos que acrediten el gasto, o sea, todas las compras, copiarlas, fotocopiarlas, consolidarlas y organizarlas, y luego consolidarlos en unos cuadros, ¿no? Que los voy a clasificar por específicas de gasto, por tipo de bienes adquiridos, etc. Y en el tema técnico sí consiste en ir a campo, verificar, porque como tengo que definir en mi liquidación, en mi informe, las características técnicas de la ejecución del plan de negocio, no me queda más que ir a campo y verificar las características técnicas, ¿no? Si se ha ejecutado de acuerdo a lo que estaba programado en el plan de negocio. Entonces es sobre todo ir a campo, verificar y luego consolidar en cuadros la parte financiera y adjuntar en fotocopias, porque es eso en realidad, porque no te puedes quedar con los originales siempre se quedan en archivo. Entonces, fotocopiar todos los medios probatorios que acrediten el gasto, ¿no? Si dice que has comprado un tractor, entonces el medio probatorio de la adquisición del tractor inicia con el expediente de pago. ¿Y qué es el expediente de pago? No es más que el informe de requerimiento, el requerimiento propio del bien, la emisión de la orden de servicio o la orden de compra, el internamiento en almacén, la conformidad del bien o del servicio, si es que un bien se internó en almacén, y si fue solo un servicio, entonces la conformidad del servicio, el documento del devengado, la orden de pago, antes el girado y el pagado. El girado y el pagado. Esos documentos, les damos copias y subimos. Ahí dentro de la conformidad y de los documentos que van para el pago también va pues las facturas del proveedor del bien o del servicio, o el recibo por honorarios, los informes que presentan los que hacen los servicios de asistencia técnica, el informe de conformidad o de supervisión de la ejecución o de la operación, de la ejecución de estos servicios, ¿no? Que se han ejecutado, porque siempre hay alguien que hace una supervisión o da la conformidad, ¿no? Entonces, todo eso que ya en el proceso propio del gasto público, estos documentos que se generan, a esos
tenemos que fotocopiar. Y los montos que se determinen se consolidan en un cuadro. Y al final vamos a decir, se programó 300.000 soles para el plan de negocio y se ejecutó, recordemos que debe ser igual o menor, se ejecutó 299.000 o 300.000. Es lo ideal, el escenario ideal. Pero vamos a encontrar planes de negocio que se programó 300.000 y se ejecutó 380.000. Va a pasar. Y ahí, ¿qué nos queda hacer como liquidadores? Detallar en qué esta diferencia, qué tipo de gastos se realizaron afectando a esta diferencia de precio, ¿no? Esta diferencia entre los montos. ¿Qué se compró? Ahí nada más adjuntamos todas las compras y constatamos si es que no hubo algún documento que acredite esta modificación, este incremento. Simplemente detallamos, ¿no? Que luego de la revisión de todos los documentos sustentatorios no se encontró en el archivo de la entidad y los fuentes de información de los estados del reporte financiero, documentos que sustenten el incremento, que sustenten las modificaciones, ¿no? Para la adquisición de estos bienes. Ya detallamos qué bienes son los que se han comprado y que no estaban en el plan de negocio. Ahora, también puede ser un caso de que la entidad, por cumplir con su compromiso de comprar todos los bienes, no le haya costado 100.000, sino le costó 120.000 soles, ¿no? Entonces también se pone, ¿no? Ahí se detalla que lo programado era. Sin embargo, vamos a analizar. El cronograma de ejecución decía que era en febrero el inicio de compra y que se debía entregar en abril. Sin embargo, la entidad inició el proceso de adquisición en febrero. Sin embargo, en abril el proceso quedó declarado desierto, por lo que la Gerencia de Desarrollo Económico solicitó mediante informe tal el nuevo proceso de adquisición y se dio por ganador en tal proceso, ¿no? Entonces, con la finalidad de atender, y en los informes van a encontrar siempre, ¿no? El sustento, atender a la organización, se amplió el tema presupuestal, la certificación presupuestal a tanto. Entonces ya al final sale programado 100.000 soles, ejecutado 120.000 soles, en porcentaje 120%, y ahí se detalla, ¿no? Porque al final es eso básicamente, ¿no? Cuantificar, valorizar y detallar cuánto es lo que se gastó en base a lo programado. Siempre nuestra base inicial, nuestro punto de comparación va a ser lo programado. Ahora, como la liquidación tiene dos partes, la técnica básicamente va a ser el análisis técnico, que es como realizar el proceso de evaluación centrada en la verificación, constatación. O sea, tengo que ir a campo, por más que no me guste. He conocido muchos liquidadores que no quieren ir a campo, que quieren nada más hacer la consolidación financiera y es más fácil todo. Pero no, o sea, como la parte de la liquidación técnica es importante, debo hacer la verificación y constatación de los trabajos ejecutados de acuerdo a lo establecido en el plan de negocio, ¿no? Ahí veo costo, meta física, calidad y plazo, ¿no? Dijeron que se iban a comprar 100 porongos y entregarse al centro de acopio. Ya ahí están los 100 porongos, sí, no, un arriel de correteo para que avance de manera automática, está, no está, tiene las características que dice el plan de negocio, la infraestructura de la construcción tiene las características, sí, ¿no? O sea, tengo que ir para la evaluación técnica sí o sí a campo. Y luego ya la liquidación financiera va a ser más que todo, como les mencioné, determinar el costo real, ¿no? Del plan de negocio. ¿Cuánto realmente costó? Y si hubo modificaciones, detallar esas modificaciones. Si hubo sustento, decir, mediante adenda al convenio se hizo la modificación. Si no hubo sustento, también lo detallo, ¿no? Se identificó que se hizo una adquisición no contemplada en la programación, y la cual consiste en tal y tal cosa, ¿no? Y dejo sentado que esta no tiene documentos que sustenten la modificación.
Sin embargo, mediante acta se entregó estos bienes, debo dejar que esos bienes, a pesar de que no estaban, no hay documento que sustente la modificación de estos bienes, fueron entregados a la organización y quienes emitieron la conformidad de la recepción de estos bienes no contemplados inicialmente, ¿no? Entonces, tengo que detallar. En eso consiste, un liquidador tiene que ser honesto. Así lo encontré, así decía el plan de negocio y así lo voy a describir, lo voy a detallar. Y ya en la liquidación financiera es sobre todo enfocarnos, como les digo, en el costo, ¿no? ¿Cuánto costó? ¿Cuánto se programó? Y si hubo modificaciones, ¿tiene sustento? ¿No tiene sustento? ¿Hallaste los sustentos? ¿No hallaste? O hay como documentos que prueban que estos bienes fueron entregados, costaron tanto y se entregaron. Todo eso lo debemos sustentar y detallar, ¿no? Y sobre todo, esta consolidación y reporte de lo ejecutado que vayamos a realizar deben sustentarse en documentos, en documentación que sustenta el gasto real, ¿no? Y ahí está todos los documentos a los que debemos sacar copias. Y es el otro trabajo manual que debemos hacer, ¿no? Copias y copias y copias y más copias. De todo para que la liquidación tenga toda nuestra parte descriptiva sustentada en documentos. ¿Y por qué liquidaríamos? ¿Por qué? ¿Con qué objetivo nosotros vamos a liquidar? Para detallar de manera adecuada y real la ejecución. Detallamos de manera adecuada y real la ejecución y que es la etapa de la inversión, ¿no? Vamos a liquidar para determinar el costo final de la ejecución. Vamos a liquidar para definir las características técnicas de la ejecución del plan, porque tenemos que saber con qué características técnicas se ha ejecutado. Vamos a liquidar para evaluar el logro de objetivos de la operación del plan de negocio. Vamos a liquidar para documentar posibles lecciones aprendidas, ¿no? Y oportunidades de mejora para próximas ejecuciones, ¿no? Para todo eso liquidamos. Entonces, nos preguntaríamos, entonces, ¿es importante o no es importante liquidar? Claro que sí es importante, y sobre todo porque la liquidación nos permite dar por finalizado los compromisos que como entidad asumimos con las organizaciones, ¿no? Porque nuestras responsabilidades con las organizaciones son varias, y mientras no liquidamos y transfiramos todos los bienes, esa responsabilidad se está manteniendo. Y una de las responsabilidades, por ejemplo, para los gobiernos regionales es hacer seguimiento, brindar acompañamiento a las organizaciones. Entonces, si no liquido y no transfiero, esa responsabilidad de hacer seguimiento, acompañamiento, hasta la consolidación empresarial de la organización, va a seguir siendo mi responsabilidad. Entonces, si yo espero 3, 4, 5, 6, 7 años para liquidar, todo ese año estoy cargando como entidad con esa responsabilidad. Joseph nos pregunta, si hubo incremento en el monto, como mencionó, 80,000 de más, ¿de dónde se toma ese incremento si cada plan de negocio tiene su propio presupuesto? Ahí, Joseph,